buenas tardes a todos y todas. La verdad que nos conmueve ver a todo este conjunto de colegas de la profesión, amigos de la profesión, amigos de otras profesiones, estudiantes de sociología, estudiantes de otras carreras universitarias, para asistir a este panel que, tal cual lo comentó la locutora, lo denominamos aportes de las y los profesionales en sociología en la resolución de los problemas de la Argentina contemporánea. La idea de este panel surgió en el marco de una invitación que nos hizo la Fundación La Feria del Libro, a lo cual también agradezco a Betsabe Cohen su gentileza, gracias Betsabe, porque nos permitió de alguna u otra manera darle una visibilidad importante al conjunto de instituciones que integran lo que denominamos la profesión de la sociología en la Argentina. En este momento en la República Argentina tenemos 4 instituciones profesionales que se rigen por leyes, algunas de carácter nacional, como la que, digamos, crea el Consejo de Profesionales de Sociología, y otras de carácter provincial, que, bueno, ahora voy a hacer un poco de mención, que en nuestro país regulan el ejercicio profesional de la sociología. Una profesión, bueno, conocida desde hace bastante tiempo, básicamente por los aportes intelectuales de teóricos tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional, pero poca conocida en tal caso por la actividad de sus profesionales. Por esta razón nosotros en el marco de la Feria del Libro decidimos invitar a 4 colegas, algunos integrantes de nuestras instituciones, que con su extensa trayectoria profesional ilustran desde su propia biografía y desde su propio ámbito de participación lo que es el trabajo cotidiano de los sociólogos y las sociólogas en la República Argentina. Yo simplemente voy a hacer mención a un marco general para que los que están presentes y aún no nos conocen sepan de dónde venimos y de dónde existimos, y después voy a dar pie a la participación de estos 4 colegas, presentándolos obviamente a cada uno de ellos. Me voy a referir brevemente, simplemente, más que nada a título informativo, para recordarnos y recordar de dónde venimos los sociólogos, esta agrupación corporativa que nos representa. En el año 1975 se creó, casi a instancias del golpe militar, cuando la Argentina pasaba por momentos muy convulsionados desde lo político, el Colegio de Graduados de Sociología, que fue el primer antecedente de lo que hoy es el Consejo de Profesionales en Sociología, que fue creado por una ley nacional de nuestro Parlamento, la 23.553. A inicios de la década del 80, ya con la dictadura cívico-militar en curso en la República Argentina, se crea la Federación de Asociaciones de Sociología de La Plata y Gran Buenos Aires, que fue la institución antecedente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, que en el año 1985 se va a crear también por intermedio de una ley provincial, que es la Ley 10.307. Estas organizaciones fueron previas al proceso de sanción de estas leyes que acabo de mencionar. Bueno, el Consejo de Profesionales en Sociología, que tiene actuación en el ámbito nacional, es creado por la Ley 23.553, sancionada el 6 de abril del año 1988 y promulgada el 25 de abril, creando el Consejo de Profesionales en Sociología, que es la entidad que hoy agrupa a todos los profesionales que ejercemos la sociología en el ámbito de la capital federal. En el año 1985, como mencioné precedentemente, por intermedio de la ley 10.307, en la provincia de Buenos Aires, al calor de la sanción de un conjunto de leyes que van a dar origen a otras entidades profesionales, se promulga la ley 10.307 que también reglamentada por un decreto provincial, el 5.956 del año 85, crea el Colegio de Sociólogos de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente, al campo de las entidades profesionales, en el año 2000, exactamente el 4 de noviembre, un conjunto de graduados de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires decidimos crear la tercera organización, en este caso una asociación civil que tiene personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia de la Nación, que es la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Esta entidad fue creada solidariamente a los efectos de poder darle cobertura a todos los profesionales que trabajan en sociología en la República Argentina y no tienen colegiación en sus respectivas provincias. Hoy actualmente la asociación, después de este evento, va a hacer su asamblea anual ordinaria extraordinaria para elegir
nuevamente a las próximas autoridades que las van a guiar en los próximos 2 años. A título informativo menciono esto, que es una acción importante. Esta red que crea ASRA, esta institucionalidad que crea ASRA, promueve un conjunto de iniciativas que para nosotros son muy importantes y que tienen que ver un poco con esto de lograr conformar un campo nacional de la sociología y de la profesión de los sociólogos. Me voy a atrever simplemente a leer por arriba algunos de los objetivos que están en los estatutos de la asociación y que a nosotros siempre en todos los eventos académicos y científicos donde somos convocados los mencionamos como para poder dar una dimensión concreta de a qué aspira la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Entre otras cosas, promueve la matriculación de los sociólogos asociados en los consejos profesionales y en los colegios de sociólogos creados y a crearse en todo el territorio de la República Argentina, no siendo intención de la entidad, o sea, de esta personería jurídica, llevar la matrícula de profesión, porque como decía precedentemente, son los colegios profesionales creados por ley lo que lo hacen. La Asociación de Sociólogos de la República Argentina promueve y desarrolla la creación de una red nacional de graduados en sociología con la finalidad de posibilitar la comunicación y la organización de los mismos a escala nacional. Promueve la vinculación con distintas instituciones del sector público, del sector privado, cualquiera sea que la comisión directiva considere oportuna, ya sean estas del orden municipal, provincial y nacional, con la finalidad de incentivar la práctica profesional de los sociólogos asociados. Promueve y gestiona oportunidades de inserción laboral y profesional de los asociados a través de vinculaciones con instituciones y empresas del sector público y del sector privado, sean estas del orden nacional, provincial y municipal. Promueve el desarrollo del campo sociológico y la reflexión crítica de la disciplina y la práctica profesional del sociólogo. Promueve e incentiva acciones de capacitación para la práctica profesional de los sociólogos asociados a través del desarrollo de distintas modalidades de enseñanza. Y básicamente difunde en todos los medios masivos de comunicación de la República Argentina y del resto del mundo las actividades de la Asociación de Sociólogos en la forma en que la comisión directiva siempre considera oportuno de divulgar. ASRA es una institución que en Argentina goza de muy buena salud, actualmente le da cobertura a más de 300 profesionales en el interior de la República Argentina y conjuntamente con los 2 consejos profesionales constituyen un espacio que nosotros denominamos el espacio sociológico plural, porque además de pertenecer a entidades profesionales y, digamos, acatar las leyes que tienen que ver con la regulación de nuestras disciplinas, pensamos que estas instituciones tienen que ser cobijo para todos los pensamientos y para todas las ideologías que profesan las y los sociólogos de la República Argentina. Bien, además de la existencia del Consejo, de la Asociación y del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, también quiero mencionar que en la República Argentina existe el Colegio de Sociólogos de la Provincia de Santiago del Estero, que fue creado en el año 2005 por una ley provincial. Es un colegio pequeño, pero no deja de ser menor porque en la provincia de Santiago del Estero el ejercicio profesional de la sociología está regulado por ley. También en la provincia de San Juan existe el Colegio de Sociólogos que fue creado en el año 1986 por una ley provincial que es la 5.582, que dispone de muy pocos matriculados, pero bueno, hoy en la actualidad están pasando por un proceso de reorganización que esperemos que dé sus frutos para que nuevamente se puedan integrar al ámbito nacional. También existe en la provincia de Mendoza una asociación civil de carácter provincial, creada por una resolución provincial, la 2528, que es la Asociación de Profesionales de Sociología de la provincia de Mendoza. No disponemos actualmente del número de asociados, pero es una asociación que ha tenido un proceso de participación importante a inicios de la década del 2000, tratando de articular sus acciones con la Universidad Nacional de Cuyo. Y también vamos a mencionar a una asociación civil que no es una entidad profesional, pero es de carácter científico y académico, que es la Asociación Argentina de Sociología. Tampoco disponemos actualmente de su número de integrantes, pero conjuntamente con todo este espacio de instituciones, en cierta medida, representamos a todo el quehacer de la actividad profesional de la sociología. Bien, sin ánimo de aburrirlos con decretos, leyes y con nombres de instituciones, voy a dar paso entonces a la presentación de los colegas que nos van a acompañar en este panel y que, como dijimos con el título, pretendemos que sus intervenciones sean un aporte a la comprensión, el entendimiento de lo que hacen por una parte los sociólogos
en las principales cuestiones que tienen que ver con, digamos, la actividad profesional y su vinculación con diferentes aspectos de la realidad social. Bueno, paso a presentar al primer expositor, que es el doctor Miguel Oliva. Miguel Oliva es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es magíster Scientiaturum de la Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis fue aprobada con mención summa cum laude. Es consultor en temas de investigación de opinión pública, en investigación social y en estadística aplicada a investigación social. Da cursos de grado y de posgrado en diversas universidades de Argentina y exterior. Da cursos en la licenciatura de Estadística en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la maestría en Generación y Análisis de Información Estadística, en la maestría de Metodología de la Investigación Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Universidad de Bolonia, sede de Buenos Aires, y da cursos de aplicación de técnicas estadísticas al análisis de la opinión pública y el comportamiento electoral en la Flaxo, en el IRES. Da cursos también de metodología en el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad General Sarmiento, en el IRES. Es investigador miembro del CIA, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la UNTREF. Fue director de proyectos en el CINEA, una entidad que se dedica a hacer relevamientos estadísticos y de opinión pública en la Universidad de 3 de Febrero, y director de proyectos de opinión pública y estudios de mercado para la consultora de Julio Obrero y Asociados entre el año 1903 y el año 2002. Fue representante de la Internacional Consortium de Políticas y Social Science Research, es miembro de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, escribió 4 libros: Los desafíos del análisis del tiempo en las ciencias sociales, Investigación social para análisis del turismo, Investigación social para análisis de la opinión pública, con Carlos de Ángeles, y Aplicaciones de software estadístico en el 2010. Y es coeditor de la revista Paradigmas, Bogotá, Colombia. Obtuvo la beca doctoral por el Ministerio de Educación en el año 2012 y obtuvo el premio ACECIT de la Fundación Bember en el año 1996 y el premio a la investigación científica y tecnológica de la UBA en el año 1995, y es una de las últimas incorporaciones de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Lo hacía más corto, disculpa. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro, por esta invitación. No sé si se escucha. También quiero hacer referencia a que, bueno, quiero destacar la labor que ha hecho Alejandro en este trabajo de ubicar a la sociología como un campo profesional bien armado en Argentina, y todas estas tareas de difusión de qué es exactamente lo que hace un sociólogo, cuáles son los campos de investigación, que quizás no es tan conocido. Y así que, bueno, adelante con esto, y yo creo que es muy importante incentivar este tipo de trabajo como el del Consejo de Profesionales de Sociología y también de ASRA y todos los consejos provinciales también de estos temas. También gracias a ustedes por el interés. La misión nuestra ahora va a ser compartir algunas ideas sobre los aportes que hace la sociología y la investigación social en general a los problemas de la sociedad. Así que en particular aquí voy a tratar de transmitir algunas ideas sobre qué es lo que hacemos en los temas de opinión pública y comportamiento electoral, que es uno de los temas, quizás uno de los campos desde el punto de vista profesional más conocidos de la sociología, junto con la investigación de mercado. Así que la idea era de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esto y obviamente algunas reflexiones más generales sobre la investigación social. Avísame, Alejandro, porque yo me entusiasmo y, y sigo. Bien. Todos sabemos que el comportamiento electoral es un campo de interés en la investigación social con la creciente difusión de la democracia. En países democráticos se han desarrollado un campo muy importante de investigación en estos temas a través de los instrumentos, que ahora voy a comentar un poquito cuáles son. Pero en general es un tema también muy interesante a un nivel más teórico, que yo creo que quizás sería interesante destacar para seguir desarrollando estos análisis más teóricos de encuestas de opinión pública y cuál es ¿no? cómo aportamos nosotros a la democracia y al proceso político en un país, en el sentido de que
nosotros trabajamos también, ¿no?, con el análisis a través de este tipo de investigaciones, con el análisis del poder, de la cohesión social, de cuáles son las demandas que le llegan al sistema político de la sociedad, tratar de mejorar estos canales de comunicación con la sociedad, tratar también de influir en la agenda política de los presidentes para que sepan realmente cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades de la gente. Yo creo que todo eso, vamos a desarrollar eso un poquito más, pero me parece que es algo muy importante en el desarrollo del análisis del comportamiento electoral y toda esta nueva rama, podemos llamarla, o aplicación de la sociología al comportamiento electoral. ¿Por qué no? También hay reflexiones más de nivel general, como acá yo puse la indeterminación de los fenómenos sociales, que quiere decir, bueno, que todos básicamente conocemos a estos estudios por los pronósticos electorales. Hoy estamos en todos los diarios discutiendo a ver qué va a pasar de acá a octubre, estamos todos interesados con ese tema. Obviamente todo eso tiene un montón de efectos sociales sobre las expectativas. Yo siempre digo que cuando uno crea información en ciencias sociales, todo eso tiene efecto, ¿no? Si uno encontrara exactamente una forma perfecta de medir la pobreza y uno transmite por escrito a esa persona que es un pobre, esa persona ya no es la misma. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que lo que hacemos nosotros, a diferencia quizás de otras ciencias, ¿no? Me imagino un astrónomo, un biólogo, quizás no tienen tanta influencia sobre el objeto de estudio, esto es algo que conocemos en ciencias sociales, pero hay que resaltar este tema de que todo lo que hacemos y el proceso de crear información en ciencias sociales tiene efectos sociales importantes sobre la gente a la que estudiamos. Ahora cierto tipo de encuestas online, etcétera, etcétera, nos ha abierto todo un campo últimamente el Big Data, que eso todavía no está suficientemente explorado quizás en sociología, ¿no? Quizás más en estudios de mercado, pero hay todo un campo nuevo ahí de datos abiertos, ¿no? Así como hacíamos encuestas ¿no? Seguimos haciendo ese tipo de encuestas, pero venimos haciendo encuestas hace muchos años. Ahora tenemos algo así como un campo de datos, de textos abiertos, totalmente poco estructurado, pero que se puede estructurar de manera de estudiar todo lo que dice la gente en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y ese es un campo de investigación que todavía yo creo que será el próximo siglo. Van a estudiar las encuestas, quizás como el arqueólogo estudiaba de alguna manera, ¿no?, las puntas de flecha, ¿no? Y esto va a ser, digamos, una de las cuestiones que vamos a tener que ir avanzando, pero lo que quiero decir es que en los últimos años hubo cambios tecnológicos muy importantes. En nuestro caso, la aplicación de software estadístico que permite analizar encuestas, estadísticas mucho más sofisticadas, por decirlo así, que se pueden aplicar a ciencias sociales, y todo esto nos ha llevado a un diálogo con los datos mucho más potente, por decirlo de alguna manera. También quiero decir algo de la observación empírica en el sentido de que me parece importante como una delimitación de un campo de trabajo de la sociología. Todos sabemos que por más inteligentes y lindos que seamos, no podemos saber cuántos pobres hay en un país o cuánta gente vive en un país, cuánta gente tiene intención de voto a una persona sin tener algún instrumento de medición que de alguna forma lo que hace es aumentar nuestra capacidad de percepción, ¿no? Esto yo siempre lo comparo con un telescopio para un astrónomo, un microscopio para un biólogo. Son todos objetos, instrumentos que nos permiten de alguna manera ampliar nuestra percepción. En esto, en sociología en particular, estoy pensando en encuestas, estoy pensando en registros administrativos, estoy pensando en censos, pero quiero decir que más allá de lo que pensamos y la reflexión crítica que podemos hacer, que también es obviamente parte de lo que hacemos en sociología, quizás una de las cosas más específicas de lo que hacemos en sociología, ciencias sociales en general, es trabajar con estos instrumentos y darle algún sentido a estas observaciones también, ¿no? Porque obviamente todavía no hay robots que hagan encuestas, ¿no? Que se le ocurra hacer una encuesta y van a hacer encuestas a la calle, o una inteligencia artificial que haga esto por sí sola. Pero sí, digamos, tenemos ahora todos estos instrumentos que de alguna forma nos permiten trabajar empíricamente, y eso, digamos, yo creo, esto lo vuelvo a destacar, nos hace distinta la profesión a un filósofo, quizás a un ensayista, porque, bueno, de alguna manera sabemos trabajar con estos instrumentos o debemos aprender a trabajar con estos instrumentos, y tenemos entonces otro tipo de capacidad de observación de ciertos temas.
Dicho esto, me parece interesante también en los casos, digamos, ¿no? de la medición de opinión pública, también destacar que hace poco tiempo, relativamente, ¿no? Desde el punto de vista histórico, nosotros tenemos esta capacidad de sondeos, ¿no? De medir opinión pública directamente en las sociedades. Después vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? El Gallup fue uno de los principales impulsores de esto. Pero lo que quería decir también con esto, imagínense que si en la Revolución Francesa hubiera, ¿no? una forma de medir la imagen de María Antonieta, por ejemplo, quizás, o Luis XV, quizá, digamos, hubiera sido distinto el proceso, eso estaba en la anterior, distinto al proceso social en esos casos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que tenemos en los últimos 50, 60, 70 años una capacidad de dialogar con la gente o dialogar desde el punto de vista de los gobiernos, desde el punto de vista de las cabezas administrativas del Estado, una capacidad de alguna manera de dialogar con la gente que es distinta a la que teníamos hace 5.000 años, ¿no? Nosotros tenemos en la próxima, nosotros tenemos estados en el sentido, ¿no? Ciudades-estado, administraciones públicas estatales hace más de 5.000 años. ¿Sí? Tenemos ciudades-estados, acá pongo el ejemplo de la Mesopotamia, Uruk, ¿no? que se consideran las primeras ciudades-estado. Y recién hoy en día tenemos alguna posibilidad de dialogar directamente con la gente a través de estos instrumentos. Lo que también quiero decir con esto es que esta capacidad de medir el pulso de la opinión pública, más allá que todos sabemos y todos conocemos las limitaciones de esto y conocemos también que tiene problemas, hay problemas también de la interpretación de esto, quizás un poco también nuestro trabajo acá sería tratar de difundir un poquito y esclarecer un poco cómo funciona esto, ¿no? Porque a veces los periodistas o la gente que tiene que leer este tipo de cosas no capta las limitaciones del instrumento. Pero de todas maneras, más allá de estos problemas y las nuevas metodologías, encuestas telefónicas, todos sabemos que hay un problema que se mide en teléfonos fijos y ahora la gente tiene teléfonos celulares, la gente pobre tiene teléfonos celulares, no hay listas, ¿no? que puedan ser muestreadas por teléfono celular, entonces lo que tenemos ahí es una población que está sesgando, digamos, muchos de los trabajos empíricos en estos campos. Lo que quiero decir con esto es que más allá de eso, nadie se priva o nadie deja de utilizar estos instrumentos en la administración pública para tener alguna idea de qué orientación, cuáles son los problemas, mejorar la agenda, ver qué problemas, porque los problemas, si no se solucionan, por lo menos hay que hablar de ellos para, de alguna manera para procesarlos, por decirlo de una manera, si se solucionan mejor. Eso no es lo más habitual, pero por lo menos, digamos, uno tiene que hablar sobre los problemas. Y esto, yo creo que uno de los aportes es poder de alguna manera trabajar con este planteamiento de qué es lo que le está pasando a la gente y qué es lo que tenemos que solucionar con mayor prioridad. Un temita también de la cuestión de la opinión pública, que me parece que también es interesante, también como una forma de entender este tipo de datos. Acá yo he puesto un animal que se mueve muy rapidito. Yo lo que creo acá es que los métodos al adaptarse al tema de la opinión pública es algo así metafóricamente como una filmación más que una fotografía de alta definición. ¿Qué quiero decir con esto? La opinión pública todos sabemos que es algo mudable y cambiante, distinto a los valores, ¿no? o a las conductas. Todos sabemos que Argentina cambió sus opiniones políticas, o aparentemente cambió sus opiniones políticas muy fuertemente de acá hace 3 años, 4 años. Y sin embargo la gente sigue siendo la misma, y si uno mira las definiciones o las mediciones sobre imagen de gobiernos, etcétera, etcétera, va a encontrar una especie de encefalograma donde, ¿no? suben y bajan todo el tiempo. Y algo que sí sabemos de esto es que se mueve muy rápido, ¿sí? Si se mueve muy rápido necesitamos algo así como una filmación, y esto quiere decir metodológicamente seguir hacer muchas muestras. Si uno tiene $1 millón para gastar en encuestas, conviene hacer 10 en el tiempo y no una super encuesta ultra definida y con margen de error muy pequeño, ¿no? que nos permita tomar un solo momento en el tiempo, porque realmente lo que necesitamos acá es
filmar, ¿no? O sea, ver cómo va cambiando el movimiento de la opinión pública para tener una idea más clara de lo que va a pasar también por esta característica, ¿no? Si uno midiera, por ejemplo, religiones, ¿no? La gente no cambia de religión de un día para el otro, bueno, más o menos. Pero habitualmente uno no cambia, no sé, ¿no? De católico a musulmán, etcétera, etcétera. Puede ocurrir, pero ¿sí? O uno no cambia de sexo todos los días, puede ocurrir, pero si uno mide el sexo de la población, ¿no? Más allá que puede ocurrir eso, no es, ¿no? Uno puede hacer una super encuesta para saber, ¿no? Exactamente cuáles son las distintas distribuciones de religión, o también pasa lo mismo con el nivel educativo o con el sexo, y está todo, ¿no? Y uno mide perfecto. Si uno mide perfecto lo que está pasando hoy en política, quizás dentro de 2 semanas el panorama sea distinto. A eso voy, entonces conviene estratégicamente medir estas cosas en el tiempo. También es interesante aquí que desde el punto de vista del análisis de opinión pública, a mí no me interesa mucho si la gente tiene razón o no, ¿no? O si es verdad lo que dice, o si su opinión sobre un gobierno es justa o injusta, ¿no? Lo que quiero decir acá es que no hago una valoración de ese estilo de las opiniones sobre lo que está pasando. Sí me interesa ver qué tipo de proceso social se va a desencadenar a partir de una serie de opiniones o una serie de cuestiones que yo estoy midiendo. Si yo mido una encuesta empírica sobre si la gente cree en Dios, no estoy haciendo una teología empírica, ¿no? Para saber si realmente es cierto que existe Dios o no. Simplemente voy a ver las características, ¿no? ¿Qué va a pasar con la sociedad que es más creyente o menos creyente, pero como más pensando en el proceso social y no al estilo de psicología, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, en la siguiente... Lo que vamos a ver entonces con este tipo de encuestas es una serie de percepciones y expectativas. Acá les traje, esto es el Eurobarómetro, simplemente acá es para ver un poquito en este tipo de mediciones, cuando se hacen a nivel agregado, uno puede ver expectativas sobre la situación económica en la región. Las zonas rojas en el mapa a la derecha son regiones que tienen peor expectativa, digamos, ¿no? Económica, y las zonas que están más en blanco tienen mejores expectativas. Pero quiero decir que a nivel agregado, cuando uno mira este tipo de información, uno puede sacar conclusiones sobre procesos muy generales, y a eso me refería, que uno necesitaría este tipo de instrumentos para medir cierto tipo de expectativas, y en eso nos ayuda mucho este tipo de instrumentos. Bien, hay también una parte importante también de este tipo de análisis, que también es nuevo, que es, todos sabemos que no todo el mundo vota igual. Hay segmentaciones de voto por sexo, ahí les puse un ejemplo sobre raza, y una de las cuestiones también importantes de lo que podemos averiguar con esto, y en esto también me vuelvo a focalizar sobre que quizás falta, ¿no?, este tema analítico de las encuestas, que es tratar de segmentar el voto de acuerdo a cierto tipo de variable que uno puede considerar relevante. Hoy en día yo creo que la variable más importante es la variable territorial, digamos, ¿no? Como uno sabe que en las provincias hay, ¿no?, dirigentes políticos territoriales, etcétera, etcétera, que hacen variar mucho, pero también el ingreso, también el nivel educativo, todas esas son variables que nos permiten de alguna manera segmentar el voto, y yo creo que eso también es muy relevante en este tipo de estudios, en la aplicación de este tipo de estudios es otro aporte también interesante. Acá yo pongo el ejemplo del marxismo, donde se supone, ¿no?, que como no había segmentación de clases, hay un único partido como un reflejo de eso, que no sería necesaria la competencia entre partidos, justamente porque no hay clases, y entonces al no haber clases, ellos ven en el marxismo se ve, digamos, la idea, digamos, ¿no?, de la competencia entre partidos como un problema de clases, ¿no? Entonces, me parece que es interesante el reflejo de la cuestión ideológica sobre el comportamiento político. Acá les traje un ejemplo, voy apurando un poco, ¿no? Esto es un ejemplo de Estados Unidos, después me voy a referir a The National Election Studies, es un programa en Estados Unidos interesante. También me voy a referir al hecho de que hace falta quizás en Argentina este tipo de mediciones independientes de alguna manera, ¿no? Pero acá lo que quería mostrarles es un ejemplo muy sencillo de
la medición en raza blanca y negra, ¿no?, del voto a Clinton, lo que van a, y el Partido Republicano, donde ustedes van a ver que básicamente el voto de los negros, asiáticos, etcétera, etcétera, es mucho más favorable a Clinton, como una forma de ilustrar esta idea de que hay segmentación social del voto. En la próxima el último comentario específico sobre esto es, nosotros tenemos una de las cuestiones que más piden en este tipo de estudio, quizás se lo piden, digamos, a los pronósticos de opinión pública como no se lo piden a otro tipo de investigaciones en ciencias sociales, es, bueno, a ver qué va a pasar de acá a octubre, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Entonces todo esto, además de generar toda una serie de problemas de medición, etcétera, etcétera, genera también, y yo me voy a focalizar en esto, una cierta cantidad de preguntas filosóficas, ¿no? O sea, a ver, ¿en cuánto tiempo podemos nosotros, ¿no? Estoy pensando, pensemos en Argentina dentro de 4 años, ¿no? ¿Podemos pensar un pronóstico ahí? ¿Es razonable? No, ¿no? Quizás a un astrónomo le preguntan dónde va a estar Neptuno y sabe, ¿no? Pero nosotros en Argentina no sabemos de acá 40 años si va a seguir existiendo Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir acá que me estoy refiriendo a la pregunta quizás más precisa, es ¿en cuánto tiempo podemos hacer un pronóstico? ¿No? ¿En cuánto tiempo es razonable tener una idea interesante o una idea más o menos que tenga cierta utilidad práctica de qué es lo que va a pasar? Quizás a economía, pero quizás en ciencias sociales nadie pide un pronóstico de este estilo exacto y con la precisión que se le pide a la política y a las mediciones de ciencia política de opinión pública, exactamente qué va a pasar a 6 meses. Y eso, bueno, también la próxima, también yo creo que esto nos lleva a reflexionar un poco, bueno, sobre hasta la cuestión del comportamiento humano. Yo, la pregunta que me hago acá, la contrapregunta es, bueno, ¿sería bueno que supiéramos exactamente quién va a ganar? Es una pregunta contrafáctica, ¿no? O sea, si supiéramos exactamente, ¿no? Hay un dibujito, una bola de cristal ahí, ¿no? Supongamos que me dice exactamente quién va a ganar. ¿Cuál sería, digamos, qué desencadenaría eso en términos de procesos políticos, ¿no? ¿Habría voluntad política? Y yo creo que no, ¿no? ¿Habría partidos políticos? Quizá tampoco, ¿no? Quiero decir que, digamos, acá la pregunta filosófica puede ser puesta, digamos, de otra manera. Y también acá, esto me parece también importante la referencia por lo que hacemos los sociólogos, es que desde el punto de vista metodológico esta cuestión de la indeterminación está referida al azar, digamos, ¿no? O sea, la gente es libre, está bien que la gente sea libre, y eso desde el punto de vista metodológico nos lleva a que hay azar, ¿no? Y si hay azar, digamos, tenemos un cierto nivel de indeterminación en las cosas que me parece que es parte del comportamiento humano y también creo que tiene que seguir existiendo y quizás hasta tiene que ser más aleatorio todavía. O sea, cuanto más cuanto más libertades tengamos, más, ¿no? Más indeterminado va a ser nuestro proceso futuro y eso creo que está bien. Sí, ahí ya terminamos. Bien, entonces, resumiendo un poquito los aportes que yo imagino, obviamente no son los únicos, no solo para Argentina, sino también para otros países, ¿no? Ya me parece que este tipo de mediciones, este tipo de reflexión, más allá de las encuestas también, ¿no? Estoy hablando así más en general del análisis político, de la ciencia política que tiene que ver con el comportamiento electoral. En principio, bueno, creo que es importante esto de advertir escenarios más probables en la política y reorientar la democracia y las agendas de los decisores de políticas públicas a los problemas que realmente tenga la gente. Para que esto sea útil, yo creo que también es importante tener una idea clara de qué es lo que hacemos con este tipo de mediciones, ¿no? O sea, acá vuelvo a referirme que lo que estamos midiendo, si yo hago una encuesta hoy, sé lo que está pasando hoy, no lo que está pasando dentro de 8 meses, y es una foto de lo que pasa hoy, y que, así como hemos visto el animalito que se mueve, el animalito puede estar en otro lado. Y hay un problema también, ¿no? En los casos del estudio de este tipo de cuestiones. Acá yo me refiero también que pueda haber algún tipo de estudios más generales sobre cultura política. Lo que hemos visto entre estudios de opinión pública es
que puede llegar a haber, o cada vez más en las encuestas, visto desde un punto de vista, un proceso más largo, más generacional, que aparentemente las pertenencias partidarias como tales van de alguna manera disminuyendo su influencia, ¿no? Así como los demócratas en Estados Unidos son demócratas, los republicanos son republicanos, ¿no? Los peronistas eran peronistas en Argentina, el socialista italiano era socialista, el laborista inglés era laborista. Ese tipo de personalidades o culturas políticas en general va, de alguna manera, se va perdiendo esa identidad en un proceso a largo plazo y surgen partidos mucho más volátiles, ¿no? Eso me parece que es interesante, no solo en Argentina se ve esto, se ve en muchos países, que ese tema de la cultura política como una serie de valores, algo así como valores religiosos, ¿no? O sea, el socialismo tenía algo así como valores éticos, ¿no? El comunismo también, pero ese tipo de valores éticos que después uno iba, ¿no?, aplicando a decisiones partidarias, de alguna manera podría llegar ahí desapareciendo. Y un poquito la idea también es que, esto quizás es una maldición de la sociología, que el hecho de tener que medir cosas empíricamente muchas veces nos impide hacer cosas interesantes, ¿no? Quiero decir, yo cuando era más chico leía Nietzsche y decía, bueno, decía que el cristianismo había matado al Imperio Romano, ¿no? A mí me había, más allá de que sea cierto, ¿no?, me había llamado mucho la atención, ¿no? Y estaba pensando cómo demostrar eso, y bueno, obviamente es prácticamente imposible de demostrar, ¿no? Las tesis de Weber sobre la influencia del protestantismo en el capitalismo, si uno las mira un poquito, bueno, la demostración de empírica, eso tan compleja, tan imposible de hacer que, ¿no? Pero que quiero decir que a veces esa idea está muy bien que existan, ¿no?, y que nos orienten como faros en ciertas cuestiones, pero muchas veces lo que vemos cuando estudiamos sociología, lo que queríamos cambiar el mundo, cuando estudiábamos sociología teníamos problemas en eso, ¿no? Después lo que tenemos que estudiar es, no sé, los desocupados de acuerdo al sexo, ¿no? Entonces, a mí me parece que había un problema de expectativas muy grandes cuando entrábamos a las carreras, que de alguna manera, ¿no? Pero bueno, de alguna forma me parece que no hay que perder estas ideas de proceso a largo plazo y de alguna manera tratar de combinar con esta cuestión más precisa de lo que hacemos, de mirar con estos instrumentos, por decirlo así. Bien, y la última cosita, ya termino aquí, es que también muchas veces, una de las cosas también que podemos hacer al analizar este tipo de cosas es que muchas veces la voluntad popular, cuando uno ve el proceso electoral, tiene una serie de correas institucionales, no quiero decir que estén bien o mal, digamos, ¿no? Pero si ustedes se fijan lo que pasó en Estados Unidos, Hillary Clinton sacó 2.800.000 votos más que Trump, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que hay una serie de correas institucionales que hace que no siempre la opinión pública, ¿no?, o la voluntad popular de alguna manera se traduce directamente a las leyes del EMA, o, ¿no?, que eso puede estar bien, o son algo así como votos calificados de alguna manera, pero lo que quiero decir es que nos puede ayudar también a ver si este tipo de procesos y correas institucionales, digamos, del voto a la institución misma, no tienen alguna deficiencia en el sentido de no captar exactamente lo que está pasando al nivel de la opinión pública y de lo que quiere la gente. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno. Bien, permitime, bueno, le agradecemos la excelente exposición a Miguel Oliva, un conocedor del tema de la opinión pública en la República Argentina. Bueno, voy a pasar a presentar al licenciado Pedro Damián Orden. Pedro Damián Orden es el presidente del del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente ocupa también el cargo de secretario general de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Pedro es egresado de la Universidad de Buenos Aires, un joven sociólogo. Ha trabajado durante muchísimo tiempo en empresas de investigación de opinión pública e investigación de mercados. Actualmente se dedica como especialista a cuestiones de tecnología de la información. Es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y actualmente coordina el Departamento de Investigaciones del Instituto de Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Y como parte del colectivo sociológico plural es el líder de proyectos para la construcción de un sólido vínculo con la industria
de la investigación social aplicada y las nuevas tecnologías, tarea que está desarrollando activamente dentro del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo de Profesionales en Sociología. Así que, bueno, Pedro. Buenas, ¿qué tal? Ale, ponemos el PowerPoint y te voy diciendo siguiente. Bueno, yo lo que les vengo a contar es una experiencia concreta, un aporte específico desde la expertise profesional. Va en línea con lo que estaba comentando Miguel, con mucha menos rigurosidad teórica y técnica, porque realmente Miguel es una eminencia en estos temas. Pero sí voy a hablar de un caso bien concreto que venimos trabajando. Es una suerte de spoiler, todavía esta herramienta no salió públicamente, con lo cual esta sería la presentación oficial o el primer adelanto. ¿Y por qué es un aporte? Es un aporte en dos líneas. Por un lado es un aporte personal. En año electoral los domingos de los sociólogos son muy complejos, salen muchas encuestas y los familiares, colegas, políticos preguntan todo el tiempo, este número está bien, este número está mal. Realmente la cantidad de encuestas que leemos por momentos nos caotizan, todas dicen cosas diferentes, algunas bien intencionadas, otras mal intencionadas. Entonces, junto con un colega del campo de la tecnología se nos ocurrió generar una herramienta técnica que pudiera identificar ciertos sesgos en los estudios de opinión pública, ¿sí? Es una aplicación. Por ahora tiene el nombre de Guía Ciudadana para evaluar pedagógicamente los estudios de opinión pública y encuestas. Le vamos a poner un nombre más marketinero, pero le damos el nombre original. Y siguiente. Ahí está bien. Bueno, y quizá lo interesante de esta herramienta es que es un aporte desde la expertise de la sociología combinado con tecnología aplicada concreta y de última generación. En esta herramienta que les voy a ir contando de qué se trata, operan algoritmos más de la lógica de la programación, conocimientos sociológicos algoritmizados y una muy pequeñita inteligencia artificial que esperemos que crezca. Siguiente. Un contexto más teórico-político es, bueno, vivimos en el siglo XXI, las comunicaciones se viralizan, tendemos a perder por momentos cuál es el orden de prioridad, si lo digital, si lo analógico, cómo intercede lo digital en el mundo cotidiano. En ese sentido, las encuestas de opinión pública por momentos suelen ser usadas por algunos intereses espurios para incidir en el comportamiento de las personas. Con esta dinámica viral que tiene hoy la sociedad, esto se amplifica mucho más que en tiempos anteriores. Siguiente. Siguiente. Bueno, caso paradigmático, las noticias falsas, ¿no? Se echan a andar desde determinados intereses y actores particulares, noticias falsas, para incidir en la opinión pública, generar sensaciones, generar movilización política, aun cuando eso no tiene una base real. Hablamos también de la lógica de posverdad como una suerte de certeza artificial que nos genera tranquilidad a través de datos que desconocemos, pero que se acomodan a lo que pensamos. Siguiente. Y en ese sentido acuñamos el concepto de fake data como la información que nutre ciertas lógicas de posverdad y de falsas noticias. El caso paradigmático es la cantidad de estadísticas falsas que dan empresas que se dedican a la práctica predatoria de recursos naturales y que pretenden legitimar ciertas cuestiones que dañan flagrantemente a nuestra sociedad. En coyunturas electorales, la fake data también prolifera en medios gráficos particularmente. Ahora nos llegan todo el tiempo encuestas por WhatsApp, por Facebook,
nos empezamos a tirar con números por la cabeza para legitimar a uno u otro candidato, quienes participamos en política. La idea es claramente influir en la intención de voto o bien subir o sacar candidatos en un contexto particular. Siguiente. Siguiente. Bueno, en este contexto es que ocurre la posibilidad de generar esta guía. Creemos que la sociología puede elaborar una discursividad distinta que permita orientar a la ciudadanía, que permita generarle ciertos un encuadre para leer las encuestas, ¿sí? Es esto, sobre todo, la necesidad de otorgar referencias objetivas respecto de la veracidad de las encuestas, y a la vez empoderar y que ya la ciudadanía pueda valerse de criterios relativamente objetivos para hacer una interpretación. Una manera muy concreta de identificar falsas encuestas es midiendo ciertos criterios que hacen a la lógica técnica de la encuesta, si está bien creada o no, si está bien aplicada o no. Y ahí es donde siguiente algo. Existen ciertos requisitos y carácter y procedimientos de carácter estrictamente científicos que validarían a priori en términos generales la confiabilidad de las encuestas. La guía ciudadana es una aplicación online. Hoy en día es un cuestionario autoadministrado que lo que permite es incorporar una serie de variables sí que deberían cumplir las encuestas, y lo que haría el formulario es arrojar un resultado determinando si la encuesta es confiable, parcialmente confiable o poco confiable. Bien, siguiente. Ahí está lo que les comentaba. Siguiente. Bueno, los criterios principales que comprende esta guía son criterios muestrales, metodológicos, la limitación espacio-temporal del estudio, la reputación de la empresa que lleva adelante el estudio, y en principio está pensado para utilizar en la actual coyuntura, pero se espera que este modelo se pueda exportar a otros países y otros contextos. Siguiente. Bueno, secundariamente lo que estamos intentando hacer con esto es entrenar una suerte de inteligencia artificial que el día de mañana pueda identificar como aplicación rápidamente una encuesta espuria y pueda guiar la interpretación sin que haya directamente una interacción y una asignación de criterios por parte de las personas. Siguiente. La fase actual de desarrollo se encuentra en un testeo interno. Esta aplicación va a salir en junio. Va a salir una fase funcional y la idea es que la empiecen a utilizar para que sigamos identificando errores y poder, de cara a las elecciones, ¿serían definitivas? No. Claro, las siguientes. Bueno, las elecciones definitivas, esta encuesta puede empezar a funcionar operativamente. Siguiente. Este es el adelanto, es el formulario. La idea es en el resultado en rojo, donde dice resultado de encuesta sin credibilidad, lo que estamos viendo es el resultado que arroja la inteligencia artificial luego de que uno carga una serie de criterios. Siguiente. ¿Y a quiénes puede resultar útil? En principio a todos los actores sociales que estén comprometidos con una sana democracia. En principio serían periodistas, comunicadores, líderes de opinión, políticos, bueno, y pedagogos en general. Por último, lo que quiero resaltar acá es la interdisciplina como un valor del equipo de trabajo. No hubiese sido posible esta aplicación solamente con sociólogos, no hubiese sido posible esta aplicación solamente con programadores ni con diseñadores. Fue un trabajo de equipo donde la ecología de saberes permitió el desarrollo de este instrumento. Creemos que
Buena memoria de este trabajo puede inspirar, por un lado, la incorporación de sociólogos en el desarrollo de tecnología aplicada y, por otro lado, la demanda de esos saberes profesionales que actualmente en tecnología no son tan considerados como otros. Hasta ahí. Gracias. Bueno, muy bien, hemos dado, digamos, una extensa consideración al respecto de los aspectos que más nos caracterizan a los sociólogos, ¿no? Sobre todo los que estamos en el ámbito de la metodología de la investigación y los que trabajamos en el mundo de la encuesta, que es una de las aristas más importantes del trabajo profesional. Bueno, tengo el agrado de presentar al licenciado Daniel Natapov. Daniel Natapov es graduado de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, profesor de enseñanza normal, secundaria y especial en Sociología. Cursó la maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, donde también es docente de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Es presidente actualmente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina y hoy va a ser nuevamente reelecto presidente de la asociación en la asamblea que tenemos después de esta actividad. Se desempeñó durante más de 15 años como consultor en gestión organizacional, capacitador y técnico freelance en diversos organismos públicos y organizaciones sociales. Es ex subsecretario de Gestión y Articulación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, ex subsecretario de Gestión de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, actualmente es concejal municipal por el Frente para la Victoria, Partido Justicialista, y candidato a intendente para las próximas elecciones en la ciudad de Bariloche. Gracias, Alejandro. Bueno, cuando escuchaba a los colegas, pensaba que les voy a hablar desde un lugar muy diferente. Generalmente cuando uno es sociólogo, yo por lo menos generalmente sufro dos confusiones, ¿no? Uno, cuando alguien está hablando de una encuesta y demás, me dice, bueno, vos sabés de eso, ¿no? Y yo ya me cansé de decir, no, mira, yo soy sociólogo, pero no hago encuestas, ¿no? Pero se ha masificado de tal manera que, y la otra, bueno, es que, sobre todo cuando hacía consultoría, siempre había alguien que me decía, no, en esta organización estamos todos locos, no, vos no vas a entender, vos no vas a poder tratar de decir, confundiéndonos con los psicólogos, ¿no? Pero bueno, mi mirada viene desde otro lugar, porque mi expertise técnica viene de un campo en realidad de híbrido, que no es exclusivo de la sociología, que es el campo de la gestión organizacional, que es un campo que he compartido con economistas, con ingenieros, con antropólogos. Ese es mi campo de expertise y es un campo también muy vinculado al ámbito de la gestión, de la planificación, del control de la ejecución, del diseño de indicadores de desempeño y de su evaluación, ¿no? Entre otras cuestiones. Cuando hable sobre, me han pedido que reflexione sobre los aportes de la sociología a la política, bueno, voy a hablar de distintos lugares, porque soy presidente de ARRA, soy docente, he sido técnico, empecé en la función pública como lo que se dice usualmente un rol técnico-político y hoy mi rol es esencialmente político. Prácticamente, y voy a hacer una reflexión sobre todo que me parece importante para entender la tensión que permanentemente hay desde sus inicios entre la sociología y la política, y para dar un resumen, es decir, básicamente la sociología es una ciencia que sigue una senda que debe ser indiferente al desarrollo de la actualidad, del devenir político, y como ciencia mantenerse atenta solamente a la lógica de intereses que le son propios, ¿sí? O esta ciencia es una ciencia que debe tener una vinculación y una relación en función de lo que se llama, de lo que algunos llaman las demandas sociales, ¿sí? O debe haber una interacción, una dialéctica en ese sentido. Prácticamente lo primero que nos enseñan en la facultad es la diferencia entre ciencia y sentido común. El sentido común, que es tan apreciado socialmente, ¿qué decimos nosotros cuando queremos, ¿no? O el público usualmente cuando quiere valorar algo, dice, es de sentido común, ¿no? Bueno, para nosotros los sociólogos nos enseñan que no es así. El sentido común está mal, digamos, ¿no?
El sentido común es descalificado frente a los curiosos ojos de los jóvenes alumnos. ¿Por qué? Porque es presentado como la explicación evidente y obvia, muchas veces engañosa, que se ofrece ante los ojos de los ciudadanos, los no científicos. Se nos explica que ese carácter de obviedad facilita el ocultamiento de significados más profundos, de procesos sociales, económicos, políticos, que logran permanecer esquivos a la mirada del ciudadano, birlando, sustrayendo la complejidad y realidad de lo que sucede, escondiendo causas y orígenes. En contraposición se encuentra la ciencia con mayúscula, y entonces podríamos preguntarnos qué es la ciencia y qué es la ciencia para los sociólogos. Bueno, vamos a dar una definición de origen. En 1819, Comte, que es el que fijó el nombre de sociología, padre de la disciplina, escribió: entiendo por física social la ciencia que tiene por objeto propio el estudio de los fenómenos sociales, considerados con el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, físicos y fisiológicos, es decir, como sujetos a leyes naturales invariables. Ustedes dirán, bueno, pero trae una definición de 1819. Yo les aseguro que sigue estando muy vigente, ¿no?, en forma subyacente, ¿no?, en la mentalidad de muchos de nosotros. Este momento en el cual Comte dice lo que dice, nótese que hablaba de física social. Todavía no existía el término sociología, no es nada casual que usara este término. En ese momento existía la certeza de que habían leyes invariables que nos rigen en forma invisible pero cierta, como la astronomía, por ejemplo, ¿no? No la pueden tocar, no la pueden palpar, pero sí hay leyes invariables que la dominan, ¿sí? ¿Cuál era el modelo? ¿Cuál era el modelo por excelencia? Por supuesto, las ciencias naturales, ¿no?, el auge del positivismo. Si bien en esta formulación hay un objetivo centrado en el descubrimiento de la verdad y el bienestar humano, porque la ciencia tenía esa finalidad de lograr el bienestar humano, en un mundo de leyes invariables no parece haber mucho lugar para la política, ¿no?, mucho menos para el azar, ¿no? Entonces se trataba en realidad de descubrir, ¿sí?, lo que era ineluctable. Y eso, les aseguro, culturalmente ha tenido una gran incidencia. Y bueno, a pesar de tanta certeza positivista, los sociólogos no nos quedamos tranquilos y 200 años después seguimos discutiendo. Acá hay como, al menos que yo sepa, hay 3 libros que tienen el mismo título. ¿Para qué sirve la sociología? Este es uno, hay otro de Bauman, ¿no? Y son actuales, ¿sí? Y justamente Bauman, un sociólogo judeo-polaco bastante conocido en nuestros pagos, dijo, bueno, ¿para qué sirve la sociología? Y dijo que era especialmente importante porque esta es diferente de casi todas las demás disciplinas del trabajo intelectual, como decía Oliva. Dice, mientras que la mayoría de estas ciencias pueden identificar un objeto externo que constituye la materia de su investigación, la sociología es incapaz de hacerlo. La sociología es ella misma una parte esencial del mundo social que intenta explorar. Es parte de un mundo social que, de hecho, es capaz de existir sin la aportación de la sociología, lo cual una noticia preocupante y perturbadora para nosotros los sociólogos, digamos, ¿no? El mundo en verdad no nos necesita. Lucas Rubinich, un sociólogo argentino, plantea en la introducción del libro que esta pregunta tiene 2 elementos significativos, ¿no? ¿Para qué sirve la sociología? Uno es el carácter científico de la sociología, que hoy no vamos a hablar sobre eso, pero necesitamos un seminario de 8 días más o menos para discutir sobre eso, aún hoy. Y el segundo, decía, es relativo a la participación de la sociología en las luchas por la imposición de visiones del mundo, es decir, su vínculo con el mundo de la política. Bueno, ahí nos empezamos a acercar al objetivo de la charla. El primero de estos temas, el estatus científico, tiene gran presencia en las reflexiones de algunos de los llamados padres fundadores. Por ejemplo, Emil Durkheim, ¿sí?, padre fundador, que reivindicó, normalizó la disciplina y demás. Y también hay que comprenderlo en el marco en el cual escribía Durkheim, lo mismo en su momento escribió Comte, en un marco en el cual los resabios todavía habían resabios de un poder feudal y religioso, de los cuales la ciencia buscaba liberarse, ¿sí?, de una etapa sombría. Y Durkheim dijo, la ciencia comienza cuando el saber, cualquiera que sea,
es buscado por sí mismo. Sin lugar a dudas, el científico sabe claramente que sus descubrimientos, a todas luces, serán susceptibles de ser utilizados. Puede ocurrir incluso que dirija preferentemente sus investigaciones sobre tal o cual punto, porque de ese modo presiente que serán más aprovechables, que permitirán satisfacer necesidades urgentes. Pero en la medida en que se entrega a la investigación científica, se desinteresa de las consecuencias prácticas. Bueno, ahí diría uno, bueno, ya lo dijo Durkheim, ya fijó su posición. Sin embargo, fíjense, él mismo dijo que la sociología no vale una hora de trabajo si no debiera tener más que un interés especulativo. Lo dijo Emil Durkheim, sinónimo de metodología, de normalización, ¿no? Evidentemente, Durkheim, erudito, consagrándose a la ciencia, también escondía el Durkheim político que lo fue, interesado en las problemáticas de su época. Nótese que en la conformación misma de la disciplina hay una tensión entre un objetivo científico y el uso social y político de ese conocimiento, más acuciante aún en el caso de una ciencia social. Ahora, más bien cerca en el tiempo, más cerca, contemporáneos prácticamente, dos sociólogos muy famosos dijeron, uno dijo, Raymond Aron, dijo, la curiosidad, sin otra preocupación que el conocimiento, sin otra disciplina que la que siempre impone por sí misma, sin consideración por la utilidad que en la civilización pragmática y pecuniaria sigue siendo la de algunos y no de todos, esa curiosidad entregada a sí misma ofrece una garantía contra el despotismo del dinero, una posibilidad de progreso y crítica. Raymond Aron en 1978 dice, la ciencia su camino, la política, el poder, el dinero otro. Bourdieu, héroe si los hay de nuestro campo, dijo, hoy, entre quienes dependen de la existencia de la sociología, cada vez hay más quienes se preguntan para qué sirve la sociología. De hecho, la sociología tiene tantas más posibilidades de decepcionar o contrariar a los poderes, cuanto mejor cumpla con su poder, con su función propiamente científica, también abundando en este mismo recorrido. Pero no está dicha la última palabra. Entonces tenemos en algunos casos sociólogos que reivindican una esfera autónoma del teórico y del investigador, sea este un requisito para el desarrollo de la ciencia en términos positivistas, también dentro de lo que se llamó el objetivismo, desapego por los efectos inmediatos de la producción científica, ¿no? Nosotros investigamos cómo se use, para qué se use, no nos podemos dejar llevar por eso porque nos desviamos del foco, ¿sí? Una relación, inclusive dijeron a Raymond Aron y Bourdieu, de autonomía respecto del poder. Uno después podría preguntarse también por la connotación que tiene el poder en este caso, ¿no? También para pensar y reflexionar sociológicamente sobre los sociólogos, ¿no? Sin embargo, como se ven estas discusiones, se siguen dando. Y otro autor planteó todo un conflicto, está en este libro también, Zingli, un investigador francés, planteó que en la sociología hay dos polos, ¿no? Un polo que llamó de investigaciones científicas, llamadas científicamente útiles, que las realiza el científico, el investigador y el erudito, por un lado. Por otro, el polo de la producción ampliada, que son textos e investigaciones socialmente útiles, pero de menor valor científico. El campo del ingeniero social, el experto, el interviniente. Considero que este largo rodeo permite entender por qué hoy existe un enorme desfasaje entre la actividad académica y la actividad política. De ese desfasaje, además, yo puedo dar fe y testimonio como decisor político, habiendo ocupado 3 cargos en el Poder Ejecutivo, ¿no? El último como secretario de Gobierno. Una distancia nociva, en mi opinión, que en nuestro país obtura y nos priva de una sinergia necesaria y virtuosa. La academia va a un ritmo, en mi opinión, siempre desfasado respecto de los tiempos de la política pública y de los problemas que debe resolver el decisor político. El académico elige sus temas, salvo elecciones personales, con prescindencia de la utilidad social y así transcurren como esferas autónomas. Debo decir que como elemento positivo, que con el tiempo muchas categorías sociales
se han convertido en parte del sentido común. Clases sociales, estratos, estatus, conflictividad social y otros son conceptos que a veces simplificados en los medios o por los propios decisores políticos aparecen hoy dentro del vocabulario periodístico y político. Creo que es un aporte, digamos, más allá de las contradicciones que encierra. En alguna medida también esta incorporación en el lenguaje, en el sentido común, se lo debemos a los padres fundadores de la sociología. Marx, como también uno de los aportes y quienes aportaron esencialmente, dijo, en un contexto, dice aparte, además de acerca de Marx, en un contexto que a la par posibilitaba reivindicar el conocimiento científico y su autonomía frente a estos poderes, habilitaba una ciencia social que buscaba lograr y efectivamente conseguiría efectos políticos y culturales bastante inmediatos, dice. Bernard Lyon. El científico social, va a postular Marx, debe correr el velo con el cual la realidad se presenta ante el ser humano, escondiendo relaciones de dominación y explotación. El velo oculta relaciones de poder, de desigualdad, de dominación y sujeción de unos seres humanos por otros. En un sentido similar, también otro sociólogo contemporáneo, Peter Berger, expresó en la caracterización que tal vez para mí es la más interesante, acá me están apurando, el tiempo es tirano, dijo Berger que una diferencia esencial entre el teatro de marionetas y nuestro escenario de actuación es que a diferencia de las marionetas, nosotros tenemos posibilidad de interrumpir nuestros movimientos, levantar los ojos y descubrir así la maquinaria responsable de nuestros movimientos. Este es el primer paso hacia la libertad y también la justificación última de la sociología concebida como una disciplina humanista. ¿Sí? Sin embargo, estamos los expertos, técnicos, ingenieros sociales, que hacemos encuestas, focus group, escribimos discursos, hacemos diseño y planeamiento de políticas públicas de diversa índole, elaboramos diagnósticos, asesoramos, hacemos consultoría, hacemos evaluación de programas sociales, ¿sí? No somos eruditos, ¿sí? Somos los que producimos conocimiento socialmente útil, tenemos tiempos acotadísimos, pocos recursos humanos y materiales, tenemos que viajar, a veces arreglarnos con 2 pesos, hacemos trabajos gratuitos por cuestiones estratégicas, a veces por convicción, tomamos riesgo a la hora de dar una opinión que no tiene detrás todo el fundamento académico que quisiéramos, pero hay que hacerlo. No tenemos tiempo para buscar un marco teórico a veces, que al decisor político además no le interesa, y 1000 cuestiones más que permanecen ocultas, porque mayormente el trabajo que hacemos es confidencial, porque no tiene validación científica y porque el mundo académico mayormente lo ignora, porque es trabajo no científico, pero es producción sociológica plena, abundante y muy rica, ¿sí? Siempre he pensado que es triste cierta tradición academicista que se priva y nos priva de integrar conocimientos, experiencias e inhibe una relación dialéctica entre teoría y praxis. Nos empobrece a los sociólogos, pero también a la política, entendida como una actividad orientada al fin más loable de todos, la de crear un mundo digno para todos los seres humanos, ¿sí? Y cerrando con esto, debo decir que en mi opinión continúa plenamente vigente La Promesa. La Promesa es el primer capítulo de un libro muy famoso, La Imaginación Sociológica, que también todos estudiamos cuando empezamos la carrera, y su autor, Ray Mills, dijo: el nuestro es un tiempo de malestar e indiferencia, pero aún no formulado de manera que permitan el trabajo de la razón y el juego de la sensibilidad. Lo que necesitan los ciudadanos y lo que ellos sienten que necesitan es una cualidad mental que les ayude a usar la información y a desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizás esté ocurriendo dentro de ellos. Y lo que yo me dispongo a sostener es que los periodistas y sabios, los artistas y el público, los científicos y los editores esperan de lo que puede llamarse la imaginación sociológica es precisamente esa cualidad. La imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Esa es su tarea y su promesa. Creo que esta promesa sigue plenamente vigente y aún más acuciante que nunca debido al alcance impredecible aún de las redes sociales, la concentración de medios de comunicación, Big Data y otros desarrollos tecnológicos. Y en ese sentido, como docente, técnico y decisor político, puedo decirles que la imaginación sociológica, estoy seguro,
podrá ayudarnos en la comprensión de nuestra sociedad y en una transformación que sin dudas debe ser orientada por la emancipación prometida por nuestros grandes relatos y luchas en el campo de la política y los derechos humanos. Gracias. Excelente, Daniel. Me tomo un minutito para leer una adhesión que nos llegó gracias a la participación de muchos de nuestros colegas. El Consejo de Profesionales en Sociología tiene una activísima participación en el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad. Esto es un tema que se viene sosteniendo hace bastante tiempo y que se ha consolidado justamente por la vocación política de llevar la profesión al campo de las políticas públicas, como han mencionado algunos de los colegas. Nos llega una nota de la Directora General de Desarrollo Productivo, la licenciada Claudia Calciano. Dice lo siguiente, que adhiere con conciencia social a la iniciativa de las instituciones sociológicas de Argentina. Por cuestiones de agenda no puedo estar presente, pero la Dirección General se encuentra abierta a iniciativas y proyectos profesionales de las ciencias sociales y la sociología en la Subsecretaría de Trabajo de la región Buenos Aires. Así que no quería dejar de mencionar esta adhesión. Bueno, y para ir cerrando este panel y dejar un tiempo para la siguiente colega, la doctora Mercedes Jones. La doctora Mercedes Jones es licenciada en Sociología por la Universidad... Bien. Bueno, es licenciada en Sociología por la Universidad Católica y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de La Plata. Se especializó durante mucho tiempo en procesos de construcción colectiva y redes de colaboración, con una gran experiencia en gestión y evaluación integral de iniciativas sociales y asesoramiento en buenas prácticas de gestión institucional, en la actividad privada, pública y especialmente en entidades de la sociedad civil. Como expresidente del Foro Sector Social, que es una federación de fundaciones y asociaciones civiles de Argentina, y de la Fundación Cambio Democrático, actualmente integra ambos consejos honorarios de estas instituciones y desde octubre del año 2019 integra la comisión directiva del Consejo de Profesionales de Sociología, Ley 23553, en calidad de vicepresidenta. Así que la dejo a la doctora Mercedes Jones. Gracias, Alejandro. Hola. Le decía a Alejandro que prefiero contarles yo y no adelantarme en el currículum, y agradecer el que me hayan dado la posibilidad de estar acá, porque yo soy una entusiasta de la sociología y uso este término intencionalmente porque viene desde los griegos, siempre hay que remontarse a los griegos. Ellos entendían que una persona entusiasta en teos tenían a los dioses adentro de sí mismo, y estos dioses le daban un don asociado a poder entender la naturaleza de las cosas y transformarlas. Y yo creo que seguí sociología, y me encantó lo que vos planteaste, convencida absolutamente, no tenía todos estos dilemas y estas tensiones teóricos y demás, convencida de que era, y sigo convencida de que fue una buena elección, era una disciplina que me iba a permitir transformar la realidad. Desde muy chica tenía la sensibilidad por la injusticia y por la violencia, y verdaderamente cuando empecé a estudiar sociología, además me di cuenta, todo esto que ya les anticipó Dani, que es una ciencia que tiene una fuerte impronta utópica, y entonces un fuerte pensamiento crítico, porque para tener utopía uno tiene que criticar lo que está viviendo, imaginar algo mejor. Y lo interesante de la sociología es que brinda herramientas para lograrlo. Por lo tanto, el hecho de que yo además haya elegido un ámbito de trabajo muy poco seleccionado por nuestros profesionales, porque además es un campo en construcción y tiene muy poco prestigio académico, y hay muy poco dinero para investigación del campo de la sociedad civil. Entonces le generaba a mi carrera una aparente dificultad
pero digamos que me facilitó el hecho de poder tener un diálogo permanente entre lo que es la academia, la universidad y el trabajo de campo. Yo siempre trabajé, yo me definiría más bien como una activista social o como una socióloga posibilista, donde siempre también creí en la importancia de la academia y de las herramientas de la sociología. La capacidad de reflexionar sobre lo que uno hace, investigar lo que está haciendo, evaluar lo que está haciendo y además poder generar evidencia sobre lo que está pasando, salir de lo que planteábamos, ¿no? Del sentido común, sospechar fuertemente del sentido común, a mí me permitió empezar hace más de 20 años a trabajar desde las organizaciones de la sociedad civil, fui directora ejecutiva, en fin, estuve con todos los sombreros, pero básicamente puedo decirles que nunca dejé de ser sociólogo y de tener esta mirada sociológica de la realidad. Creamos y generamos el primer espacio de articulación de organizaciones de la sociedad civil. Ahora todo el mundo sabe lo que es una ONG, en esa época nadie sabía, ni los propios miembros de la sociedad civil, e hicimos la primera investigación sobre voluntariado y solidaridad en la Argentina con Gallup, que todavía se sigue haciendo. El Foro del Sector Social, este espacio federal de articulación de organizaciones, generó conocimiento, gestionó ese conocimiento, capacitó a las organizaciones de la sociedad civil para que se profesionalizaran y pudo generar también articulaciones de sentido comparando nuestra sociedad civil argentina con otras a través del índice Cívicos que compara 60 países, donde pudimos tener un perfil, el diamante de la sociedad civil, de lo que es ¿qué puedo decir? Este campo en construcción que algunos teóricos plantean, se puede hablar de la sociedad civil, ¿no? Hay que hablar de las sociedades civiles, pero lo que a mí me importa, sobre todo, y acá me remoto a la época de estudiante, o por lo menos a mis primeros años de profesionales, cuando mi profesor de teoría sociológica, Juan Carlos Agulla, que después fue mi maestro, explicaba su teoría del cambio. Y él decía, estamos viviendo en un momento histórico de transición, muy analógico, muy similar al cuando nace la sociología, que fue un momento histórico también convulsionado, donde se pasó de los estados medievales, ¿no? De la sociedad medieval, a las sociedades nacionales, lo que nosotros llamamos países. Ahora, esa transición, y acá es lo interesante de la teoría del cambio de Agulla, duró 3 siglos y nosotros cuando lo estudiábamos lo llamamos el Renacimiento. Y lo interesante de Agulla, que después retoma Saskia Sassen, es que él detecta cuáles son las características de estos momentos de transición. Y habla de 3 características. Una es que como es un momento de transición, el paradigma, el modelo de sociedad anterior, la sociedad residual, sigue teniendo vigencia. Y el modelo emergente, el nuevo modelo de sociedad, todavía no está consolidado. Entonces, los paradigmas chocan, se contraponen, generan conflicto. En esa época, Marx habló de esto, de esta sensación, ¿no? Esta percepción social, y él decía, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y en nuestra época, vos lo citaste a Bauman, él decía, todo lo sólido se hace líquido. Es decir, que cuando a mí Alejandro me contó el título de este panel, yo me quedé pensando en cuál es el aporte, en definitiva, de la sociología. Lo primero que yo pensé, estamos en un momento analógico donde de las sociedades nacionales estamos transitando hacia las sociedades globales. Y dentro del campo de la sociedad civil, lo que yo pude percibir, y adhiero a lo que dice Anabel Cruz de que solamente hay sociedades civiles, no una sola, es que
dentro de la sociedad civil argentina y en el mundo pasa lo mismo, hay organizaciones, todas dicen estamos trabajando sin fines de lucro, estamos trabajando por el bien común, y cuando definen el bien común, estas organizaciones nos damos cuenta que hay algunas que están defendiendo el paradigma residual y otras el paradigma emergente. Por lo tanto, hay una serie de conflictividades y de problemas de identidad de lo que nosotros llamamos la sociedad civil, y acá hay un elemento importante a tomar en cuenta, y es que yo considero que el grupo de personas con los que trabajo, no solamente desde el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, sino desde el Consejo de Profesionales en Sociología, yo realmente me la creo que nosotros podemos hacer la diferencia con nuestra disciplina. Realmente creo que nosotros podemos generar, por un lado, conocimiento colectivo, y que ese conocimiento colectivo puede llegar a transformar la realidad y mejorarla. Lo he visto permanentemente. ¿Por qué entonces, cuando empezamos a articular y conseguíamos fondos para articular a las organizaciones de la sociedad civil en las distintas provincias, un programa que fue nacional y duró unos 5 años, teníamos un éxito rotundo en algunas provincias y un fracaso estrepitoso en otras, y la metodología era la misma, lo que planteamos era lo mismo? Bueno, la respuesta todavía la estoy explorando, porque desde aquella época, hace unos 10 años hasta ahora, estoy investigando los ejes de la articulación colaborativa entre entidades de la sociedad civil. Llegué a redes de colaboración, alianzas público-privadas, redes territoriales como una que se llama Red San Fernando, que está en el municipio, funcionando en el municipio de San Fernando, y tratando, por un lado, de generar para estas organizaciones comprensión de lo que están haciendo, y por otro lado, la posibilidad de brindar herramientas para que mejoren sus habilidades, talentos, capacidades, etcétera, y unan y generen gestión del conocimiento, unan saberes, ¿no? Entonces, ya me dijo Alejandro que tenía menos minutos que los demás, pero elegí ser la última justamente porque el objeto de estudio, mi campo de trabajo, es muy complejo, con bordes borrosos, y sobre todo es bastante poco común que un sociólogo trabaje en lo que yo trabajo. Quizá se unen elementos de gestión organizacional, pero de gestión organizacional como articulación entre entidades, ¿no? Redes de articulación colaborativa. Y me encantó lo que dijo Alejandro al principio, que no sé si se acuerdan, él planteó: quiero contarles de dónde venimos. Y a mí me gustaría invitarlos a acompañarnos hacia dónde vamos. Y creo que una de las cuestiones, todavía no tenemos tantos acuerdos de trabajo dentro del Consejo de Profesionales de Sociología, pero sí hay algunos mínimos y muy fundamentales, y es que queremos promover una sociología amigable, una sociología para la gente. Y creo que viene bien que cierre con una frase de la prospectiva, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos ¿para qué sirve la sociología? O nos preguntamos qué vamos a hacer en el Consejo de Profesionales de Sociología, etcétera, etcétera, la prospectiva dice que la mejor manera de conocer el futuro es construirlo, y pienso que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por tu intervención. Yo también quisiera destacar esto que Mercedes significó con mucha fuerza, que en realidad hoy hablamos de un campo sociológico nacional que la verdad que es inédito. Por primera vez en la historia de la República Argentina, desde la creación de nuestra carrera, ya por la década del 50, todas las entidades profesionales están trabajando bajo un mismo programa y con una inquietud muy fuerte de, justamente como lo decía Mercedes, llevar a la sociología a un montón de sectores de la sociedad, a un montón de actores de la cultura, de la política, del mundo de la empresa. Estamos tratando de armar un gran puente que pueda vincular el conocimiento científico con las necesidades de la gente. Esta es la misión de las entidades profesionales y estar en la Feria del Libro invitados. Agradezco nuevamente
a la Fundación el habernos dado este espacio. Es un camino en ese derrotero. Hace bastante tiempo venimos tratando de lograr salir un poco del espacio académico y hacer una sociología amigable para todos. Así que me parece que esta actividad, con los aportes de los colegas, ha significado esto.